Hay decisiones que una madre toma sabiendo perfectamente que puede perderlo todo. Y aún así las toma. Esta es una de ellas. Elsa reúne a toda la familia en la sala. No lo hace de forma casual, no es una conversación que surge en medio de la cena. Los llama. Los sienta. Y les anuncia algo que nadie estaba esperando escuchar esa noche: va a adelantar su boda con Wilfredo. Wilfredo, que sigue encerrado. Wilfredo, acusado de un asesinato que todavía no se ha aclarado. Wilfredo, cuya inocencia nadie ha logrado demostrar. El silencio que sigue dice más que cualquier respuesta. Porque todos entienden de inmediato lo que está en juego. La razón detrás de la decisión no es romántica, o al menos no solo lo es. Elsa lo explica sin rodeos: ese matrimonio podría abrirle la puerta legal para recuperar la custodia de la pequeña Katy. Es un camino jurídico, frío sobre el papel, pero cargado de una desesperación que se le nota en la voz. La reacción de sus hijos llega rápido, y es más dura de lo que ella esperaba. Uno de ellos, alarmado, le pregunta directamente si lo que está pensando es llevarse a la niña por su cuenta, sin permiso de nadie. Es una pregunta brutal, casi ofensiva. Pero también revela algo importante: el nivel de desesperación que sus propios hijos perciben en ella. Porque cuando una familia empieza a temer que su madre sea capaz de romper la ley, es porque han visto en ella algo que ya no reconocen del todo. Elsa responde con una firmeza que no admite discusión. No se trata de un impulso, dice. No se trata de un acto desesperado. Se trata de completar algo que quedó interrumpido, su matrimonio con Wilfredo, solo que ahora con un propósito mucho más urgente que el amor. Y ahí está la parte incómoda de esta escena. Elsa no está negando la desesperación. La está reencuadrando. La está convirtiendo en un plan. Lo que hace tan poderoso este momento no es la decisión en sí, sino todo lo que revela sobre esta mujer. Está dispuesta a atarse legalmente, de por vida, a un hombre cuya inocencia es todavía una apuesta. Y lo está haciendo por una niña que no es su hija de sangre. Ese detalle lo cambia todo. Porque el amor de sangre se entiende, casi se da por hecho. Pero el amor que uno elige, sin obligación biológica, sin nada que lo justifique más que la decisión personal de amar a alguien, ese amor exige mucho más para sostenerse. Y exige, sobre todo, un precio. La familia queda partida en dos esa noche. Entre el cariño incondicional hacia Katy y el miedo genuino a lo que puede venir después. ¿Hasta dónde puede llegar una madre por una hija que el mundo todavía no reconoce como suya? La duda más peligrosa no es la que se grita. Es la que alguien se atreve por fin a decir en voz baja, en medio de una sala llena de gente que estaba pensando exactamente lo mismo. Los hijos de Elsa no aceptan la decisión sin pelearla. Y no lo hacen desde el rencor, ni desde el egoísmo. Lo hacen desde algo mucho más difícil de rebatir: el miedo. Uno de ellos plantea el peor escenario posible, sin suavizarlo, sin adornarlo. Que Elsa se case. Que Katy vuelva a casa. Que la familia empiece por fin a recomponerse. Y que poco después se confirme que Wilfredo era culpable de todo lo que se le acusa. Es un golpe difícil de esquivar. Porque no es una acusación contra Wilfredo. Es una advertencia sobre lo frágil que sería esa felicidad. Imaginemos ese escenario por un segundo. Una niña que acaba de recuperar su casa, su cama, su rutina. Y de pronto la noticia. El apellido manchado. Los vecinos hablando. Y una madre que tendría que explicarle a esa niña por qué el hombre con el que se casó, el hombre que ella llama padre, resultó ser lo que todos temían. No hay forma de salir bien parado de esa situación. Ninguna. Elsa escucha todo esto sin interrumpir. Y cuando responde, no lo hace desde la negación. Admite algo que la vuelve mucho más humana: ella también dudó al principio. También pensó lo mismo que ellos. También se quedó despierta preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Pero después de darle vueltas, con calma, llegó a una conclusión que ahora sostiene sin titubear. Cree en la inocencia de Wilfredo. Y aquí conviene detenerse en algo importante. Elsa no dice que tenga pruebas. No dice que sepa. Dice que cree. Esa palabra carga todo el peso de la escena. Porque creer es una decisión, no un hecho. Es algo que uno elige sostener cuando la certeza no existe.
Y elegir creer en alguien cuando el mundo entero apunta en su contra es, al mismo tiempo, el gesto más noble y el más arriesgado que se puede hacer. Uno de sus hijos termina admitiendo que él también dudó, pero que tras pensarlo con calma llegó al mismo lugar que su madre. Cree en Wilfredo. Y esa confesión cambia la temperatura de la sala, porque ya no es una mujer sola defendiendo una idea imposible. Ya son dos. Lo que esta conversación revela, más allá del conflicto puntual, es cómo funciona una familia cuando enfrenta algo que no puede controlar. Nadie tiene la razón completa. Nadie tiene toda la información. Y aún así hay que decidir. La familia empieza a inclinarse hacia el lado de Elsa. Pero el miedo no desaparece. Solo se guarda, esperando. ¿Se atrevería esta familia a admitir que se equivocó, si algún día la verdad resulta ser distinta de lo que eligieron creer? Hay personas que hablan poco en una familia, pero cuando lo hacen, ordenan todo lo que estaba desordenado. En esta casa, ese lugar lo ocupa el abuelo. Mientras los hijos discuten, mientras se plantean escenarios y se miden riesgos, él observa. Deja que todos digan lo suyo. Y cuando por fin toma la palabra, no lo hace para debatir. Lo hace para cerrar el tema. Respalda a Elsa sin condiciones. Y lo hace con una frase que desarma a todos, que él mismo se casaría con Wilfredo si eso ayudara a traer a Katy de vuelta. Es una broma, claro. Pero de esas bromas que llevan dentro algo muy serio. Porque lo que está diciendo, en realidad, es que en esta familia no hay límite cuando se trata de esa niña. Que el orgullo, el que dirán, las formalidades, todo eso pasa a segundo plano. Y después llega la frase que le da nombre a toda la escena. El abuelo califica la decisión de Elsa como el acto de amor más grande que ha presenciado en su vida. Viniendo de un hombre mayor, alguien que ya ha visto pasar bodas, entierros, sacrificios, promesas rotas y promesas cumplidas, esa afirmación pesa. No lo dice desde la ingenuidad de quien no conoce el mundo. Lo dice desde el otro lado, desde alguien que sí lo conoce y aún así se sorprendió. Vale la pena entender por qué él lo ve así, mientras los hijos ven un riesgo. Los hijos están calculando consecuencias. Es lógico, es incluso responsable. Miden lo que puede salir mal, protegen a la familia de un golpe futuro. Piensan en términos de daño. El abuelo, en cambio, ya vivió lo suficiente para saber algo que ellos todavía no aprenden, que las decisiones perfectamente seguras casi nunca son las que valen la pena, y que uno termina arrepintiéndose mucho más de lo que no hizo que de lo que hizo con el corazón por delante. No está diciendo que Elsa tenga razón. Está diciendo que su intención es limpia. Y en una casa donde todos empiezan a sospechar de todos, esa distinción importa muchísimo. Con ese respaldo, algo cambia en la habitación. La resistencia no desaparece del todo, pero se ablanda. La familia decide apoyarla. No porque hayan dejado de tener miedo, sino porque entienden que Elsa va a hacerlo de todas formas y que dejarla sola sería peor que acompañarla en el error. Ese es, quizás, el retrato más honesto de lo que significa ser familia. No estar siempre de acuerdo. Estar presente igual. Pero conviene no engañarse con la calma de ese momento. El temor de que Wilfredo resulte culpable no se resolvió. Solo se hizo a un lado, esperando su turno. Y todos en esa sala lo saben. ¿Cuánto puede sostenerse el apoyo de una familia cuando está construido sobre una duda que nadie logró despejar? Todo el peso de esta historia se concentra en una sola pregunta. Y no la hace la familia. La hace el hombre que está encerrado. Wilfredo recibe la noticia de la boda desde el único lugar donde puede recibirla, adentro. Sin poder abrazar a nadie. Sin poder salir a organizar nada. Sin poder hacer otra cosa que escuchar. Y en lugar de aceptar de inmediato, en lugar de aferrarse a lo único bueno que le ha pasado en meses, hace algo que muy pocos harían en su lugar. Se detiene. Y pregunta. Le pregunta a Elsa si de verdad lo ama, o si solo está buscando salvar a Katy casándose con un hombre preso. No lo dice con reproche. Ese es el detalle que lo cambia todo. No la está acusando de usarlo. La está protegiendo de sí misma, y protegiéndose a sí mismo de una ilusión que después no podría soportar. Porque él sabe exactamente lo que tiene enfrente. Sabe que si Elsa se casa con él por lástima, o por estrategia legal, o por amor a la niña, ese matrimonio va a existir en el papel pero va a estar vacío por dentro. Y una vez que Katy vuelva a casa, ese vacío no tendría a dónde esconderse.
Hay algo profundamente digno en esa pregunta. Un hombre en su situación, con todo en contra, con la libertad como una posibilidad remota, tendría todas las razones del mundo para callarse y aceptar. Y en cambio elige arriesgar lo único que le quedaba. Lo que también revela esta escena es cuánto ha cambiado la dinámica entre ellos. Ya no son dos personas planeando una vida juntos. Son dos personas negociando con la esperanza, midiendo cuánta pueden permitirse sin quebrarse. Wilfredo insiste en otro punto, y es igual de doloroso. Le dice que ella merece algo distinto. Que no debería resignarse a una vida así, atada a alguien que podría pasar años sin salir. Que la boda que él le puede ofrecer no es la boda que ella soñó. Es un hombre pidiéndole a la mujer que ama que se lo piense mejor. Que considere dejarlo ir. Y aquí aparece el verdadero conflicto emocional de todo este arco. Wilfredo no le teme a la cárcel tanto como le teme a arrastrar a Elsa con él. Su miedo más grande no es su propia condena, es convertirse en la razón por la que ella pierda su vida entera. Elsa lo escucha. Y por primera vez en todo el capítulo, no es ella la que tiene que defenderse. Es ella la que tiene que convencer. La escena queda suspendida justo ahí, en ese punto exacto donde una respuesta puede sostener a dos personas o dejarlas caer a las dos. ¿Qué pesa más en una decisión como esta, la certeza del amor o la necesidad urgente de recuperar a una hija? Elsa responde. Y su respuesta no deja espacio para la duda. Le dice a Wilfredo que casarse con él no es ningún sacrificio. Que no lo hace por lástima ni por conveniencia. Que cree en su inocencia, y que quiere estar a su lado incluso en las peores circunstancias, aunque la ceremonia no tenga nada que ver con lo que ella imaginó de joven. Le pide algo más, y ahí está el giro de la escena, le pide que ahora sea él quien le crea a ella. Es un detalle precioso, porque invierte por completo la relación. Durante todo este arco, Elsa ha sido la que tenía que defender a Wilfredo ante los demás. Ahora es ella la que necesita ser creída. Los dos están, por primera vez, en la misma posición, pidiéndole al otro que confíe sin tener pruebas. Y así, sin poder salir, sin poder abrazarse como quisieran, la decisión queda tomada. A partir de ese momento todo se acelera. El abogado empieza los trámites para conseguir la autorización necesaria. Menciona que tiene conocidos en la institución, gente que podría ayudar a que el papeleo avance más rápido de lo normal. Y con eso, lo que parecía imposible empieza a tomar forma real. Cuando Elsa llega a casa con la noticia, la escena cambia de temperatura por completo. Los reúne en la cocina, con una excusa cualquiera, y les cuenta que Wilfredo aceptó. Que la boda podría ser en cuestión de días. Que si todo sale bien, esto va a ayudar muchísimo con el tema de Katy. Y por primera vez en mucho tiempo, esta familia brinda. Hay algo casi conmovedor en ese brindis. Porque no están celebrando una boda, no realmente. Están celebrando la sensación de estar haciendo algo, después de meses de sentirse impotentes. Elsa misma lo dice, no sabe cómo va a salir todo, pero por primera vez siente que están dando un paso que puede servir para algo. Ese es el detalle que revela lo agotada que estaba esta familia. No festejan un final feliz. Festejan haber encontrado, por fin, una dirección hacia donde caminar. Lo interesante es cómo cambia el clima de la casa con esa noticia. Los mismos hijos que días antes cuestionaban la decisión ahora levantan la copa. No porque hayan resuelto sus dudas, sino porque decidieron que estar juntos vale más que tener razón. Y en medio de esa alegría contenida, alguien menciona lo evidente, que hay una boda en una cárcel, con todo lo raro y lo triste que eso implica. Pero nadie se detiene demasiado en ese detalle. Esta noche eligen mirar hacia el otro lado, hacia lo que podría venir después. Aunque todos saben, en el fondo, que un papel firmado no borra una acusación pendiente. ¿Alcanzará este matrimonio para traer a Katy de vuelta, o solo está adelantando una decepción más grande? Todo este arco existe por una sola persona. Y hasta ahora casi no la hemos visto. Katy está lejos. En un lugar donde no eligió estar, rodeada de otras niñas que tampoco eligieron estar ahí. Cuando Elsa por fin logra visitarla, la conversación entre ellas es lo más delicado de todo el capítulo. Lo primero que uno nota es lo poco que Katy se queja. Le dicen que la tratan bien, y ella confirma que sí. Cuenta que se hizo amiga de algunas niñas que también están solas. Lo dice sin dramatismo, casi con normalidad, como quien ya se acostumbró a una situación que no debería tener que acostumbrarse.
pero después admite lo que de verdad le duele. Extraña a San Jerónimo. Extraña su casa. Extraña a su familia. Y cuando pregunta si puede traer sus cosas para irse, la escena se vuelve casi insoportable. Porque Elsa no puede decirle que sí. Le explica, con toda la ternura que puede reunir, que todavía no se puede. Que están haciendo todo lo posible. Que pronto, muy pronto, va a volver. Son las palabras que dicen todos los adultos cuando la verdad es demasiado complicada para un niño. Pero entonces Elsa hace algo distinto. La sienta, baja la voz, y le cuenta un secreto. Le dice que la próxima semana ella y Wilfredo se van a casar. Y que están moviendo cielo y tierra para que Katy pueda estar presente en la ceremonia. Esa palabra, secreto, es lo que transforma la escena. Porque no le está dando una promesa, que sería una carga. Le está dando algo mejor, la sensación de estar incluida. De formar parte de un plan. De que allá afuera hay gente moviéndose por ella. Katy reacciona con una frase que se queda pegada, dice que pensó que nunca más iban a estar juntos. Ahí queda expuesto todo lo que esta niña ha estado cargando en silencio. No solo la distancia. El miedo de que la distancia fuera permanente. Y aquí está la fragilidad de todo esto. Katy ahora tiene una fecha en la cabeza. Una imagen. Se va a dormir imaginando esa ceremonia. Pero todo depende de que los trámites salgan a tiempo, de que el abogado consiga lo que prometió, de que nada se tuerza en el camino. Elsa lo sabe. Por eso dosificó tanto lo que le contó. Es la posición más difícil que puede ocupar un adulto, tener que dar esperanza sin poder garantizarla, sabiendo que si esa esperanza se rompe, va a romperse en el pecho de una niña que ya perdió demasiado. Y mientras Katy cuenta los días, en San Jerónimo la familia también cuenta los suyos, sin decirse en voz alta lo que todos temen. ¿Llegará Katy a tiempo a esa boda, o su historia va a quedar atrapada en la espera un poco más? Este arco deja una idea que incomoda tanto como conmueve: el amor más grande casi nunca llega acompañado de certezas. Elsa decidió creer sin pruebas. Wilfredo decidió preguntar cuando le convenía callar. Y una familia entera decidió acompañar una apuesta que ninguno de ellos sabe si va a salir bien. Ninguno actuó desde la seguridad. Todos actuaron desde lo único que tenían a mano, que era la confianza. La ironía es difícil de ignorar. Para recuperar a una niña que perdió su hogar, esta mujer tuvo que atarse a un hombre que no tiene libertad. Para darle estabilidad a Katy, Elsa tuvo que aceptar la situación más inestable de su vida. Y sin embargo, viéndolo con calma, quizás eso es exactamente lo que hace que su decisión signifique algo. Porque el amor que no arriesga nada tampoco demuestra nada. Quedan 3 hilos abiertos: si los trámites se completarán a tiempo para que Katy pueda estar en la ceremonia, si Wilfredo será finalmente declarado inocente, y qué pasará con esta familia si la verdad resulta ser distinta a lo que eligieron creer. Cuéntanos en los comentarios qué crees que va a pasar. Dale like si disfrutaste este resumen, y suscríbete para no perderte la continuación. Hay noticias que no solo informan algo, rompen algo. Y esta llega exactamente en el peor momento posible. La familia está reunida. Es una noche que debería ser buena, de esas pocas que últimamente han tenido. Se juntaron para celebrar el debut de Rocky en televisión, un motivo pequeño pero suficiente para sentarse todos juntos y reírse un rato. Hay comida en la mesa. Hay bromas. Hay algo parecido a la normalidad. Y entonces llega el mensaje. Beto, el portero del edificio, apareció muerto en un descampado. La alegría se apaga de golpe. No hay transición, no hay tiempo para procesar. Un segundo antes estaban brindando por algo bueno, y al siguiente están mirando una pantalla, leyendo detalles que nadie quería leer. La versión oficial habla de un robo. La policía todavía investiga. Es la clase de explicación que suena razonable, que permite a la gente asimilar la tragedia sin hacerse demasiadas preguntas. Y sin embargo, algo no encaja. Vale la pena fijarse en cómo reacciona cada persona en esa sala, porque ahí empieza a esconderse toda la historia. La mayoría reacciona como uno esperaría. Con tristeza. Con incredulidad. Alguien comenta que Beto era buena gente, que caía bien a todo el mundo. Otro dice que es terrible, que nadie merece un final así. Son reacciones normales, honestas, del tipo que uno tiene ante la muerte de un conocido.
Una persona incluso confiesa que se hizo amigo de Beto cuando él trabajaba en el edificio, que incluso le consiguió una beca para su hija. Ese detalle humaniza al muerto de golpe. Beto deja de ser un hombre en una noticia y pasa a ser un hombre con una hija, con planes, con una vida que alguien interrumpió. Pero hay una reacción que no encaja con las demás. Más tensa. Más guardada. La reacción de alguien que no parece sorprendido por la noticia, sino más bien alarmado por lo que la noticia significa. Es un detalle mínimo, del tipo que en el momento nadie nota porque todos están ocupados procesando lo suyo. Pero el espectador sí lo nota. Y esa incomodidad se queda flotando. Porque hay una diferencia enorme entre alguien que se entera de una muerte y alguien que entiende una muerte. Lo que hace tan efectiva esta escena es su contraste. Una familia celebrando, una noticia que corta la celebración por la mitad, y una persona en esa misma habitación que sabe muchísimo más de lo que dice. Alguien más comenta, casi sin darle importancia, que la noticia lo dejó muy impactado y que mejor se va a casa. La conversación sigue. La noche termina. Y todos se acuestan pensando que fue una tragedia lamentable pero ajena. Lo que no saben es que esa muerte no vino de afuera. Vino de mucho más cerca. ¿Qué tan cerca puede estar la verdad de una familia sin que ninguno de ellos se dé cuenta? La verdad casi nunca sale sola. Alguien tiene que ir a buscarla. Y en este caso, quien va a buscarla es la persona que menos quería encontrarla. Una hija se acerca a su madre y le pregunta directamente qué pasó con Beto. Es una escena mucho más incómoda de lo que parece en la superficie, porque no es una pregunta inocente. Ella ya sospecha algo. Lo notó en su reacción la noche anterior, en ese gesto que no encajaba con el de los demás. Y ahora quiere confirmarlo. La madre intenta esquivar primero. Habla de Beto con desprecio, como quien quiere cerrar el tema rápido. Menciona que Rodrigo ya se encargó de que él entrara en razón. Es una frase pequeña, dicha casi al pasar, pero abre una puerta que después ya no se puede cerrar. Porque una persona inocente no habla así de alguien que acaba de morir. La hija insiste. Y ahí, poco a poco, la fachada empieza a caerse. Lo que sale a la luz es esto: ella, Rodrigo y Beto habían planeado juntos un secuestro por dinero. Los tres estaban dentro desde el principio. Los tres sabían el riesgo que corrían. No fue un accidente ni una casualidad, fue un acuerdo entre tres personas que decidieron cruzar una línea. Es una revelación que reordena todo lo que creíamos entender de esta familia. Porque hasta este momento, esta mujer era simplemente una madre. Una madre difícil, quizás, con sus tensiones y sus silencios. Pero una madre. Y de pronto se convierte en alguien que participó en un delito grave y lo ocultó durante meses mientras cenaba con sus hijos, mientras hacía la vida normal, mientras dejaba que todos creyeran que la vida seguía igual. Ese es el peso real de la confesión. No solo el crimen. La actuación sostenida durante todo ese tiempo. Lo interesante es cómo lo cuenta. Ella no se presenta como una culpable. Se presenta como una víctima. Insiste en que la traicionaron, en que se quedó sin nada, en que los otros dos se aprovecharon de ella. Y quizás lo más revelador es esto: le preocupa mucho más haber sido estafada que haber participado en un secuestro. La hija la escucha en silencio. No la interrumpe. No grita. Solo la mira, tratando de entender cómo la mujer que la crió pudo estar metida en algo así, y cuántas veces le mintió a la cara mientras esto ocurría. Hay algo profundamente solitario en esa escena. Dos personas en la misma habitación, unidas por la sangre, y separadas por una distancia que ya no se puede acortar. Porque una vez que alguien te muestra de lo que es capaz, no hay forma de volver a verlo como antes. ¿Cómo se sigue viviendo bajo el mismo techo después de escuchar una confesión como esta? El dinero rara vez trae paz. En esta historia, trajo exactamente lo contrario. Todo el conflicto entre estas tres personas giraba alrededor de una sola cosa: cómo repartir lo que habían conseguido. Y ahí, según el relato de la madre, es donde todo empezó a torcerse. Cada uno consideraba que merecía más de lo que le tocaba. Cada uno tenía su propia justificación, su propia cuenta pendiente, su propio argumento para reclamar la parte más grande. Y cuando tres personas que ya cruzaron una línea empiezan a desconfiar entre ellas, no queda ninguna autoridad a la que recurrir. No hay contrato. No hay quien medie. Solo queda la fuerza. La madre cuenta que Beto quiso quedarse con la mayor parte. Que ella terminó sin nada.
que se sintió traicionada por sus propios cómplices. Es curioso cómo lo formula. Habla de traición, de lealtad rota, de injusticia. Utiliza el vocabulario de alguien que fue víctima de una deslealtad, cuando en realidad está describiendo una disputa entre personas que se habían asociado para hacer daño a otra. Ese es uno de los detalles psicológicos más finos de todo el capítulo. Ella no ha procesado lo que hizo como un crimen. Lo procesa como un negocio que salió mal. Y así, poco a poco, la situación se volvió cada vez más peligrosa. Ella misma admite que la conversación entre los tres subió de tono. Que todo se salió de control. Que Rodrigo, más fuerte que Beto, terminó imponiéndose en el enfrentamiento. La frase queda cortada justo ahí. No la termina. Pero el mensaje llega perfectamente claro. La muerte de Beto no fue el robo que contó la noticia. Fue la consecuencia directa de un acuerdo que se rompió entre personas que ya no tenían forma de resolver sus diferencias sin llegar a algo irreversible. Y hay algo escalofriante en cómo lo narra, sin llanto, sin arrepentimiento real. Más bien con el tono de alguien que explica un accidente en el que preferiría no haber estado presente. Lo que esta parte revela es una verdad incómoda sobre cómo funcionan estos acuerdos. Nadie entra pensando que va a terminar así. Todos entran convencidos de que van a controlar la situación, de que se trata de una sola vez, de que después volverán a su vida normal. Pero una vez dentro, ya no deciden ellos. Decide el más dispuesto a llegar lejos. Y en este caso, ese no era Beto. Y tampoco era ella. La conversación termina y la madre queda expuesta ante su hija, sin nada que la proteja, ni siquiera una versión decente de sí misma. Si el acuerdo se rompió con quien se resistió a aceptarlo, ¿qué pasa ahora con la única persona que quedó viva sabiéndolo todo? El poder, en esta historia, no se impone a gritos. Se impone con frases cortas y silencios que todos entienden sin necesidad de explicarlos. Según el relato de la madre, Rodrigo fue quien marcó las reglas desde el principio. No negoció. Repartió. Exigió quedarse con la mayor parte del dinero, argumentando que a él también le debían por otro asunto turbio del pasado. Es un movimiento clásico de quien tiene el control, no pide, cobra. Convierte una demanda en un derecho adquirido, como si los demás simplemente le estuvieran devolviendo algo que ya era suyo. Y lo que sobraba, lo distribuyó como quien hace un favor. No como quien negocia entre iguales. Cuando los otros dos protestaron, no hubo discusión. Solo dejó flotando una advertencia para quien se atreviera a cuestionarlo, si no aceptaban sus condiciones, ya sabían lo que podía pasar. Esa frase, corta y fría, resume mejor que ninguna otra cómo funciona este hombre. No necesita levantar la voz. Le basta con recordarle a los demás cuánto tienen que perder si se le enfrentan. Y la consecuencia de ese control ya se hizo visible. Beto fue el único que se resistió a aceptar los términos. Beto es el que ya no está. Ese hecho no necesita explicación adicional. Habla solo. Ahora conviene mirar la posición en la que queda la madre después de todo esto. Está atrapada entre dos presiones que no puede resolver. Por un lado, el miedo a Rodrigo. Porque ella sabe perfectamente de que es capaz, ya no como rumor sino como certeza. Y sabe también que ella es ahora la única persona viva, fuera de él, que conoce toda la historia. Eso la convierte en algo muy incómodo de tener cerca. Por el otro, la vergüenza frente a su propia hija. Porque el respeto que perdió en esa conversación no lo va a recuperar con explicaciones. Está atrapada por sus propias decisiones, sin ningún lugar seguro donde apoyarse. Y aquí aparece lo más inquietante de toda esta trama. Rodrigo no ha desaparecido. Sigue cerca. Sigue moviéndose en el mismo entorno, tratando con la misma gente, comportándose con normalidad mientras todos los demás siguen sin saber nada. Esa es la parte que produce verdadera tensión. No lo que ya ocurrió, sino lo que puede ocurrir mientras alguien así siga suelto y convencido de que nadie va a hablar. Porque el control de Rodrigo depende de una sola cosa, del silencio de los demás. Y los silencios, tarde o temprano, se rompen. Si ella es ahora el único cabo suelto que queda, ¿cuánto tiempo más puede permitirse Rodrigo dejarla tranquila? Después de escucharlo todo, la hija tiene que tomar una decisión. Y la que toma dice muchísimo sobre lo que quedó de esa relación. Decide no hablar. Pero lo que hace inolvidable esta escena no es la decisión en sí. Es la razón que da.
Le deja claro a su madre que su silencio no es lealtad. No es perdón. No la está protegiendo. Lo hace porque a ella tampoco le conviene que el mundo se entere de la clase de madre que tiene. Es una forma de protección completamente fría, calculada y profundamente distinta de cualquier gesto de cariño. Hay que detenerse en lo que eso significa. Esta hija acaba de convertir a su propia madre en un problema de reputación. Ya no la ve como alguien a quien salvar, sino como algo que hay que administrar para que no salpique. La madre entiende perfectamente el mensaje y hace lo único que le queda, pide comprensión. Pide un poco de compasión. Y no la recibe. La hija se la niega sin rodeos. Le dice que ella sola se metió en esto, y que no tiene derecho a pedir nada. Ni siquiera lástima. Es una frase durísima. Pero también es difícil discutirla, porque es exactamente lo que ocurrió. Lo que revela todo este intercambio es cómo se rompe realmente un vínculo. No con un grito. No con una puerta cerrada de golpe. Se rompe cuando una de las dos personas deja de verse reflejada en la otra. Esta hija ya no está enojada. El enojo todavía es una forma de vínculo, todavía implica que a uno le importa. Lo que ella siente ahora es algo más frío, una especie de administración del daño. Y el resultado es una casa donde ahora todos guardan silencio, pero por razones completamente distintas. Unos callan por miedo, porque saben de qué es capaz Rodrigo. Otra calla por vergüenza, porque no soporta que la vean como lo que es. Y otra calla por conveniencia, porque le conviene que nadie sepa. 3 silencios, 3 motivos, ninguna confianza. Ese es el retrato más exacto de esta familia en este punto de la historia. Siguen sentándose a la misma mesa. Siguen conversando de cosas cotidianas. Pero cada uno carga algo que no puede decir en voz alta. Y una casa así no aguanta indefinidamente. Los secretos compartidos por conveniencia son los más frágiles de todos, porque el día en que a alguien deje de convenirle, se acaban. Si el silencio de esta hija depende solo de lo que le conviene, ¿qué pasará el día en que callar deje de convenirle? Mientras dentro de esa casa todos se acomodan en su propio silencio, afuera alguien está haciendo justo lo contrario, hacer preguntas. Henry Sandoval no es policía. No tiene una placa, no tiene autoridad para exigir nada. Lo único que tiene es paciencia y un contacto dispuesto a escucharlo. Y con eso le alcanza. Su punto de partida es algo que cualquiera habría pasado por alto. Durante las videollamadas con los secuestradores, mientras todos miraban a Frida y trataban de leer su estado, Sandoval se fijó en la pared del fondo. En una mancha de humedad detrás de la silla donde la tenían cautiva. Un detalle insignificante. Tal tipo que uno mira 1000 veces sin registrarlo. Pero él tuvo una corazonada y no la soltó. Meses después, esa misma mancha aparece en las fotografías de una casa. La casa de un hombre llamado Humberto Correa. Y ahí ya no queda espacio para la duda, en esa casa tuvieron secuestrada a Frida. Lo notable de este hallazgo es cómo se consiguió. Sin persecuciones, sin confrontaciones, sin nada espectacular. Solo alguien que observó con cuidado y esperó el tiempo necesario para confirmar lo que había visto. Y ahora viene la parte que hace que todo encaje de una forma inquietante. Humberto Correa también apareció muerto. También en un descampado. Casi al mismo tiempo que Beto. 2 hombres, ambos vinculados a secuestros, ambos encontrados de la misma manera, con muy pocos días de diferencia. La familia todavía no conecta las dos historias del todo. Nadie ha dicho en voz alta lo evidente. Pero el patrón ya está ahí, esperando que alguien lo note. Sandoval sí lo intuye. Comenta que los responsables no parecían delincuentes experimentados, sino gente improvisada, aficionada, capaz de cometer errores tan básicos como dejar una pared reconocible a la vista. Y esa observación, sin que él lo sepa, apunta directamente hacia una familia que él conoce. La familia lo felicita por su trabajo. Creen que el caso empieza a aclararse. Creen que los culpables por fin van a caer. Lo que no imaginan es cuán cerca de su propia casa podría terminar ese camino. Mientras tanto, alguien más sigue una pista distinta por su cuenta. Un hombre que investiga la muerte de Beto llega hasta un restaurante buscando grabaciones que ya no existen. No consigue nada del dueño, pero nota algo mejor, una joven que los observa todo el tiempo, visiblemente nerviosa. Esa mirada es el hilo que queda suelto al final de todo este arco.
Dos investigaciones separadas, avanzando en paralelo, sin saber todavía que persiguen las mismas manos. Cuando esos dos caminos se crucen, ¿quedará alguien en esa casa que pueda seguir fingiendo que no sabía nada? Este arco deja una idea que se queda dando vueltas: el silencio nunca es gratis. Alguien siempre termina pagándolo. Una mujer entró en un acuerdo creyendo que podía salir cuando quisiera, y descubrió demasiado tarde que esas puertas solo se abren hacia adentro. Un hombre se resistió a aceptar las condiciones y ya no está para contarlo. Y una hija, al enterarse de todo, eligió callar por una razón que duele más que la propia confesión, no para proteger a su madre, sino para protegerse a sí misma. La ironía de todo esto es que la muerte de Beto se presentó como un robo cualquiera, algo lejano y ajeno. Y resultó ser lo más cercano que esta familia ha tenido nunca. Mientras tanto, afuera, alguien sigue uniendo puntos con paciencia, sin sospechar todavía a dónde lo va a llevar ese camino. Quedan 3 hilos abiertos. ¿Qué hará Rodrigo ahora que sabe que hay alguien vivo que puede hablar? ¿Cuánto tiempo sostendrá esa hija su silencio por conveniencia? ¿Y qué pasará cuando las dos investigaciones que avanzan por separado terminen encontrándose? Cuéntanos en los comentarios qué crees que va a pasar. Dale like si disfrutaste este resumen y suscríbete para no perderte la continuación.